cuando hacen el inventario, descubren que este año hubo más lágrimas que en otros, que este año hubo más dificultad que en otros. O simple y llanamente hacen el inventario y descubren que este año no está el que el año pasado estaba o quien estaba con nosotros acompañándonos en el año pasado. Sin embargo, lo que es importante dentro de este proceso no son realmente las pérdidas, porque a fin de cuentas las pérdidas nos tocan a todos en algún momento dado de la vida, en alguna circunstancia. Hay quien tal vez puede comparar y contrastar y decir, me fue mejor en el 2011 que en el 2010, o viceversa. Hay quien pueda decir, tal vez me fue mejor en el 2010 que en el 2011. Pero a fin de cuentas, lo importante dentro del inventario no es cómo nos haya ido en el año. Lo importante del inventario es que podamos descubrir que en todo el proceso, en toda circunstancia, buena o mala, en toda experiencia de bendición, como en toda experiencia de crisis, el Señor estuvo con nosotros. De nada me hubiera servido que en las mejores noticias del año Dios no estuviese. Si Dios no hubiera estado en las mejores noticias del año, a fin de cuentas, las mejores noticias no hubieran servido para nada. Y qué bueno es saber que Él estuvo en las peores noticias del año, en las noticias difíciles, en los momentos de adversidad, en los momentos de dificultad. Él estuvo presente. Y entonces esa experiencia nos puede llevar a nosotros a la conclusión que llevó en un momento dado al profeta, cuando dijo, pero Jehová estaba conmigo como poderoso gigante. Aleluya. Y yo quiero invitarles en esta noche a que consideremos una porción de las Sagradas Escrituras que aparece en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 42 y versículo 3. Jeremías, capítulo 42 y versículo 3. Y luego que leamos el versículo 3, vamos a leer también el versículo 10. Jeremías, capítulo 42, versículo 3. A los hermanos que nos visitan en esta noche les damos la más cordial bienvenida y esperamos que esta sea una experiencia grata y de bendición para ustedes. Y desde luego no solo le invitamos para la experiencia del culto, le invitamos cuando concluyamos esta reunión y nos abracemos y nos besemos, que disfrutemos del tiempo de intimidad con el Señor, nos vayamos allá al ranchón y nos comamos un asopao juntos. Amén. Pocos amenes. Quiere decir que nos va a tocar más a los que vayamos. Así que anímese y vaya con nosotros allí, en lo que se despeja la carretera, en lo que las cosas vuelven a tomar su normalidad. Yo creo que es mejor que estemos acá. Jeremías capítulo 42 y verso 3. Dice la palabra del Señor: ruega para que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. Ruega para que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. Y en el verso 10 dice la palabra del Señor de la manera siguiente: si se quedan en este país, yo los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré, porque me duele haberles causado esa calamidad. Que el Señor añada bendición a su santa
y bendita palabra. Escuchar esta expresión del versículo 3, ruega para que el Señor tu Dios nos indique qué camino debemos seguir y lo que debemos hacer, me parece que es una expresión que probablemente mucha gente a lo largo de estos días nos ha pedido que hagamos. Ora a Dios por mí, a ver cómo Dios me ayuda para este nuevo año, a ver cómo Dios me dirige para esta nueva encomienda que aparece y este nuevo desafío que aparece juntamente con el nuevo año. La historia del capítulo 42 de Jeremías es una historia bastante interesante. Primero, porque aquí se debate lo lógico con lo que es la voluntad de Dios. Y yo creo que esto es importante que lo consideremos, porque muchas veces nosotros nos inclinamos hacia lo lógico y muchas veces nos inclinamos hacia aquellas cosas que muy bien, desde alguna metodología, podemos considerar que es lo más apropiado y es lo más atinado. Sin embargo, este capítulo 42 nos lleva precisamente a una reflexión. ¿Qué es lo que debo decidir en la vida? ¿Hacia dónde debo caminar en la vida? Y sobre todo en lo que compete a esta experiencia de la noche de hoy. ¿Qué es lo que debo hacer para el nuevo año? ¿Hacia dónde debo dirigirme para el nuevo año? Y desde luego, en un planteamiento como este, se puede debatir lo lógico versus lo que es la voluntad de Dios. Dentro del capítulo 42, Egipto es uno de los lugares de destino para Judá. El otro lugar de destino para Judá es quedarse en la tierra de Israel, es quedarse en la Palestina. Desde luego, el capítulo 42 de Jeremías, lo que demarca en labios de los hombres que van donde el profeta Jeremías para hacerle la pregunta, es precisamente dónde es que realmente Dios nos quiere. ¿Dios nos quiere en Egipto o Dios nos quiere en Judá? Desde luego, todos los contornos de Israel en este momento estaban en guerra. Como consecuencia de la guerra que había en todo el litoral, Judá había decidido hacer una alianza con Egipto, alianza en la que Dios no estaba de acuerdo, y alianza que desde luego los profetas que conocían el propósito divino y el plan de Dios le habían hecho saber a Judá que no era parte del propósito ni del plan de Dios. Ahora, qué dato interesante. Lo lógico era para Israel que ellos hicieran alianza con Egipto. Lo lógico era para Israel que ellos se vincularan con Egipto en una relación estrecha de amistad. Cualquiera que tuviera dos dedos de frente, en aquel entonces hubiera analizado la situación, hubiera analizado el panorama, hubiera analizado el problema y hubiera concluido y hubiera dicho con perfecta claridad, óyeme, pero es que lo lógico es que nos vayamos para Egipto. Y desde luego, como el profeta Jeremías tenía una postura distinta, una postura diferente, cuando venían donde Jeremías, o cuando venían donde Ezequiel, o cuando venían donde otro de los profetas, y le preguntaba, ¿qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? La respuesta de los profetas era que se queden aquí, que se queden en la tierra. Claro, en el capítulo 42 se da un elemento interesantísimo, porque ya esto
Judá lo había escuchado, y lo había escuchado por parte de los profetas, pero ahora ellos han determinado y han decidido, vamos a ir donde el profeta y vamos a hacerle la pregunta por última vez. Y llegaron donde el profeta y le preguntaron al profeta, mira, ve y habla con Dios y pregúntale a Dios, ¿dónde es que Él quiere que nosotros caminemos? ¿Y qué es lo que Él entiende nosotros debemos hacer? Ahora, el profeta les dice, pues déjenme ir donde Dios y hablar con Él. Permítame ir donde Dios y orar y preguntarle a Él nuevamente. Desde luego el profeta podía darle la respuesta inmediatamente, porque ya el profeta había escuchado la respuesta de Dios. Pero a insistencia del pueblo y de los dirigentes y de los hombres de Estado y de los generales del ejército del norte, del sur de Israel, llana y sencillamente volvió de nuevo el profeta con la paciencia y con la deferencia que le caracterizaba, volvió de nuevo a llegar ante Dios para preguntarle a Dios. Y desde luego la pregunta que le hace a Dios es la siguiente. El pueblo está preguntando, ¿cuál es tu camino? ¿Cuál es tu voluntad para con ellos? Y volvió Dios de nuevo y le dijo, mi camino y mi voluntad para Judá es que se queden aquí en Israel. Desde luego, vuelve de nuevo el profeta donde Israel. Vuelve el profeta de nuevo donde Judá y le dice, Dios ha dicho que Él quiere que ustedes se queden aquí. Y desde luego el pueblo movió su cabeza negativamente. El pueblo se sacudió y se estremeció con incomodidad, porque a fin de cuentas lo que Dios le daba como respuesta para ellos no era lo lógico. Qué interesante. No sé cuántas veces hemos estado en la posición y en la postura de que Dios nos hable, pero que nos diga lo que queremos oír. Que Dios nos hable, pero nos diga lo que queremos escuchar. Que Dios nos hable, pero nos diga lo que nos es conveniente a nuestros intereses particulares. ¿Cuántas veces hemos ido a la presencia de Dios para que Él nos defina qué es lo próximo que va a venir a nuestra vida? Pero, ojo, lo próximo que va a venir a nuestra vida, quisiéramos que venga tal y como lo deseamos, tal y como lo anhelamos. Pues fíjense qué dato interesante. Ellos esperaban que Dios les respondiera, quiero que se vayan a Egipto. Y si Dios le hubiera respondido, quiero que se vayan a Egipto, ellos hubieran dicho, Dios habló. Porque hay gente que le gusta que Dios les hable bonito, aunque lo que les diga no sea relevante. Pero cuando el profeta volvió y les dijo, mira, Dios ve desde arriba. Y el Dios que ve desde arriba ya vio el panorama de todo el año. El Dios que ve desde arriba ya vio el panorama del futuro. El Dios que ve desde arriba ya ve el panorama y vio el panorama de lo que va a acontecer en la posteridad. Y la determinación de Dios es que ustedes permanezcan aquí. Desde luego, la razón por la que se plantea al profeta Jeremías en su libro como un profeta llorón es porque él descubre la intención obstinada de Israel. Imagínense, un Dios que le está diciendo a Jeremías, dile al pueblo que se quede aquí, porque si se va hacia Egipto se va a destruir, se va a aniquilar, se va a acabar, el pueblo va a sufrir grandemente, va a vivir una experiencia de muerte y de desastre como nunca antes la ha vivido. El profeta viene y se lo comparte al pueblo, pero a fin de cuentas el pueblo quería irse
para Egipto. ¿Qué conocería Dios? ¿Qué sabría Dios que Judá no podía conocer? La Biblia dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos, que sus senderos no son nuestros senderos, que su plan no necesariamente tiene que ser el nuestro, y que su voluntad muchas veces riñe con la nuestra. Pero ¿sabe algo, querido? ¿Sabe algo, querida? La Biblia enseña con perfecta claridad que el obedecer a Dios trae grandes bendiciones a la vida. Desde luego, Egipto ya se había enfrentado contra Babilonia y la había derrotado. Egipto ya se había enfrentado a Babilonia y había hecho que Babilonia retrocediera su ejército y se declarara vencida en la batalla. Pero ahora Dios, que ve desde el cielo, se da cuenta que en la próxima batalla Egipto no va a prevalecer, que en la próxima batalla va a prevalecer Babilonia. Y desde luego, Israel deseaba caminar hacia Egipto porque allí era donde ellos entendían iban a estar mejor. Y Dios, que ve las cosas anticipándose al futuro, quería detener la obstinación de Israel caminando hacia Egipto, porque caminando hacia Egipto les iba a venir destrucción. Vinieron todos los oficiales de guerra junto a todo el pueblo y le dijeron al profeta que Dios nos muestre el camino y seguiremos por él. Y el profeta en el versículo 10 les muestra el camino. Y el profeta en el versículo 10 les dice precisamente lo que es el plan de Dios para Judá. Si se quedan en este país, yo los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los arrancaré. Note bien cómo comienza el imperativo de esta oración. Si se quedan en este país, si se quedan en esta tierra, si se quedan en medio del pueblo, del propósito y de la voluntad de Dios. Óigame, Dios está invitando a Judá a que descubra la importancia de la quietud en Dios dentro de una expectación de esperanza. ¿Qué quiere decirnos esto? Esto lo que nos quiere decir es, querido, que si luego del inventario que usted ha hecho en el 2011, usted ha descubierto que esto está malo, si dentro de todo el análisis que usted ha hecho, usted ha descubierto que esto está difícil, no busque como alternativa salir corriendo sin primero esperar en la quietud de Dios el propósito y la voluntad del Eterno. Mira lo que nos dice el libro de Job en el capítulo 11 y en el versículo 18. Mire lo que nos plantea Job en el capítulo 11 y versículo 18. A mí me parece que esa respuesta que encontramos ahí es sumamente interesante para nuestra vida. Capítulo 11 y versículo 18. Dice la palabra del Señor: vivirás tranquilo porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado. ¿Sabe usted, querido?
¿Sabe usted algo que es importante cuando nosotros hacemos todo el análisis del año 2011 y vemos las grandes dificultades y las grandes crisis que este año nos ha dejado? Yo recibía temprano en la noche, un mensaje de una pareja muy querida que me decía: a pesar de que este año ha sido muy difícil para nosotros, pero esa no es la voz solamente de ellos, esa es la voz de mucha gente que a diario yo escucho, que a diario me hablan, que a diario me plantean el dolor y la situación del corazón, haciéndome saber que este año ha sido para ellos un año difícil. Pero ¿cuál es la respuesta de la palabra de Dios? ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios para nuestra vida? Es que no respondamos a impulsos. Es que nuestros impulsos no sean obstinados. Es que no caigamos en la trampa de pensar que al otro lado es mejor, porque simplemente creemos que es mejor. La palabra de Dios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La palabra de Dios dice que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La palabra de Dios dice: joven fui y me he puesto viejo y no he visto a un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. En la experiencia de la vida cristiana, probablemente nosotros querramos que Dios nos hable. Probablemente nosotros querramos que Dios nos diga qué debo hacer para el 2012, hacia dónde debemos movernos para el 2012, qué cosas debo realizar para el 2012, qué alternativas debo encontrar para el 2012.